Prepárense, amigos, porque Europa ya está en preguerra. Y lo que sigue, pues es obvio. Así lo afirma el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, quien no se anda con rodeos. Según él, cada día es más evidente esta situación y advierte que literalmente cualquier escenario es posible. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Estamos ante el umbral de un conflicto mayor o es una estrategia de alerta preventiva nada más? Miremos los datos. Donald Tusk, en su entrevista con El País, destacó que Europa no ha vivido una situación así desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y esta afirmación no es cosa menor. ¿Por qué lo dice? Bueno, la razón es clara. La tensión geopolítica está en aumento y los países del continente están siendo instados a gastar más en defensa. Tusk subraya que no hay ninguna razón para que los europeos no respeten el principio de la OTAN de gastar un mínimo del 2% de su Producto Interno Bruto en defensa. Y aquí surge una pregunta retórica. Perdón. ¿Estamos realmente en el momento más crítico desde 1945? Bueno, los datos sugieren que al menos en términos de preparación y de percepción, la respuesta es sí. Pero por otro lado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó como un completo disparate las declaraciones de los gobiernos europeos sobre sus supuestos planes de Moscú para atacar países europeos. Putin alega que estos comentarios tienen el objetivo de atemorizar a la población para sacarle dinero, especialmente en un contexto de desaceleración económica y caída del nivel de vida. Lo que dicen acerca de que nos disponemos a atacar Europa después de Ucrania es un completo disparate. Alarman a su propia población exclusivamente para sacarles dinero de su propia gente. Más aún considerando que la economía se está contrayendo. El nivel de vida está cayendo. Así es obvio, sencillamente obvio. Todos lo reconocen. No es ninguna propaganda, es lo que está sucediendo en realidad. Necesitan justificarse, así que ahí van, asustando a su población con la posible amenaza rusa, mientras ellos mismos extienden su dictamen por todo el mundo. ¿Pero qué están ocultando realmente? ¿Es solo una estrategia política o hay verdaderas intenciones de una escalada? Bueno, la situación se complica aún más cuando consideramos que la Europa actual está en una encrucijada. No solo enfrenta presiones externas como las tensiones con Rusia, sino también internas, como los desafíos económicos, políticos y sociales que se han agravado tras la pandemia y los recientes conflictos regionales. La pregunta que menciona la preguerra que está mencionando Tusk podría no ser solo militar, sino también económica y social, donde cada decisión puede precipitar un cambio drástico. Ahora bien, ¿cuál es el impacto real de estas declaraciones? No podemos ignorar el efecto que tienen en la opinión pública y en las decisiones políticas. El llamado a aumentar el gasto en defensa refleja una realidad innegable. Europa se está armando, se está preparando. Pero ¿es esta la respuesta adecuada a la actual incertidumbre geopolítica? Aquí entra en juego la percepción de la amenaza y la psicología de la preguerra. El miedo en un conflicto inminente puede llevar a los países a tomar medidas defensivas extremas, justificadas o no. Pero ¿estamos ante una escalada de tensiones que podría desembocar en un conflicto real o es una maniobra para fortalecer la posición política y militar de Europa frente a las posibles amenazas? La preguerra en Europa no es solo un tema de defensa y estrategia militar, también es una cuestión de narrativa y de percepción. La forma en que los líderes comunican y manejan esta situación puede determinar la dirección que tomará el continente en los próximos años. La preguerra en Europa es... Aquí lo que nos tendríamos que preguntar es, ¿qué dirección quiere la OTAN para darle a Europa? ¿Por qué nos están llenando de tanto miedo? Y obviamente las respuestas a estas preguntas son complejas. Y para entenderlas debemos examinar la retórica y las acciones de los líderes políticos y de los líderes militares. Vladimir Putin, por ejemplo, ha argumentado que el miedo generado con una táctica para justificar el incremento en el gasto de defensa es una forma de robarnos nuestro dinero para alimentar la maquinaria militar de la OTAN.
Pero ¿qué tan cierto es esto? Bueno, la realidad es que desde el punto de vista económico, los números hablan por sí solitos. Europa, guiada por las recomendaciones de la OTAN, ha visto un incremento sustancial en los presupuestos de defensa. Según la OTAN, los aliados europeos y Canadá aumentaron su gasto en defensa en 2020 en un 5.4%, marcando el 6º año consecutivo en crecimiento. ¿Pero a qué costo? Mientras se invierte en armamento y defensa, sectores como la salud, la agricultura y la educación frecuentemente experimentan recortes o estancamiento en sus presupuestos, y que si no lo sabremos aquí en Canadá, en el tema de salud. Por ejemplo, el gasto en defensa de países como Letonia y Lituania supera el 2% de su Producto Interno Bruto, cumpliendo con la meta de la OTAN, mientras que en sectores como la educación o la salud, la inversión pues suele ser menor, no es tan importante. Pero, ¿qué implica esto en la sociedad? En términos prácticos, significa que hay menos dinero disponible para servicios esenciales como hospitales, como escuelas y para la infraestructura rural. Y en este enfoque, en que el gasto militar se presenta a menudo como una necesidad imperante ante la percepción de un peligro inminente, pues obviamente el dinero se destina para lo más necesario. Pero ¿es este peligro tan inminente como se nos hace creer? ¿O estamos siendo víctimas de una narrativa que busca justificar decisiones políticas y económicas muy específicas? La estrategia de comunicación empleada por los líderes políticos y militares juega un papel crucial en la percepción pública del riesgo y de la amenaza. La influencia de la narrativa de preguerra en la opinión pública es muy poderosa. Cuando los líderes hablan de un peligro inminente, se genera un clima de temor que puede justificar casi cualquier gasto en defensa. Y este clima se alimenta de la incertidumbre y la preocupación, elementos que son magnificados por los discursos políticos y, por supuesto, los medios de comunicación. En este contexto, la pregunta aquí esencial es: ¿estamos priorizando el gasto en defensa sobre necesidades más fundamentales y básicas debido a una percepción distorsionada del riesgo? Pues la respuesta parece inclinarse hacia un sí, cuando vemos las prioridades presupuestarias que se están desplazando significativamente hacia la militarización, a menudo en detrimento de la inversión en sectores vitales para el bienestar social y económico, en sectores que son necesarios para nosotros, los que pagamos los impuestos y los que mantenemos esa economía de guerra en donde se prioriza comprar armas para una guerra que no sabemos si va a ser, pero que nos están vendiendo día con día, y dejamos de invertir dinero en salud, en hospitales y sobre todo algo esencial, en educación. Entonces luego nos quejamos de que tenemos niños que cada vez aprenden menos. ¿Pero qué creen? Pues ¿y se enferman más? Se enferman más, aprenden menos, se enferman más, cuestionan menos y siguen como borregos los que les dicen los gobiernos, porque es justamente lo que ellos necesitan. Una población que no pregunte, que no cuestione y que simple y sencillamente siga como borregos. Y eso es muy difícil porque la gente siempre hace lo que quiere, excepto cuando tiene miedo. Esa es la única razón por la que la gente actúa en una mentalidad de el miedo de las masas. Un modelo que funcionó a la perfección hace 3 años. Claro. Ya sabemos en qué etapa. En donde el mundo nos dirigió a donde ellos querían que fuéramos. Cerraron los negocios que ellos querían cerrar. Claro. Abrieron los que querían abrir. Hicieron súper ricos a los ricos. Exacto. Miserables a los pobres. Y entonces no cuestionábamos absolutamente nada porque el temor era más grande. El miedo de morir era más grande que la pobreza, que el enriquecimiento de unos cuantos, que el cuestionar. Que la propia salud de los que ya están enfermos. Claro. Porque por lo menos aquí en Canadá se suspendieron todas las quimioterapias, todas las operaciones que eran de emergencia. Entonces se puso en pausa la vida de personas que probablemente su cáncer no hubiese avanzado, hubieran podido ganar la batalla del cáncer si hubiesen seguido con los tratamientos que tenían, pero se pausaron porque eso no era esencial, no era necesario. Abrió prioridades. Y cuando tú veías los números de... Pues ya no iba yo a decir qué para que no tuvieras problemas aquí. Cuando tú veías las tasas de mortalidades de una cosa y otra, decías, oye, es que no...
¿Cómo puede ser que la tasa de mortalidad, por ejemplo, de tal cosa es del 0.5 y de la otra es del 20 y estás cancelando las tasas de mortalidad del 20, los tratamientos por las del 0.5? O sea, no tiene ninguna lógica. La lógica del miedo. Esa es la lógica que gana. Y ni siquiera tenía que ver con una cosa pues a muchos lamentablemente les tocó pagar con sus vidas, pero ni siquiera era un dardo dirigido a eso. Era un dardo dirigido a que esos fueron daños colaterales para cerrar negocios pequeños, enriquecer a los negocios grandes, redistribuir la economía, imponer una nueva agenda económica mundial, una redistribución de la riqueza aún más terrible. Yo no sé si fue accidente o casualidad o algo premeditado, pero pasó. Claro. Y si el mundo aprendió algo a la perfección, es que el miedo es el gran negocio que hoy se está implementando, y precisamente yo creo, Alba, que eso es lo que vemos en notas como esta. No dudo que sea un riesgo, pero la pregunta ¿es un riesgo inminente? ¿Qué tan real es? ¿Qué tan real es? No lo puedes prevenir. ¿Por qué si todos los días hablamos de esto, no hay una sola comisión de la Unión Europea en busca de la paz con Rusia? Una sola no la hay. Pero lo que sí hay es un discurso insistente de invertir en la industria armamentista. Eso nos lo quieren meter hasta por la cocina, Alba. Sí. Amigos, ¿nos están viendo? Es que estoy viendo en el que dicen que se atoró el video, que no hay audio. Por ahí nos pueden ver. Se pausó solo. No. Pues probablemente sea por por tocar. Pues probablemente sea por ese tema, ¿no? Sí, pero... Pues ¿no? Tú no entiendes, Alba. Tú no entiendes. Sí, porque me parece que estamos bien, pero bueno, es parte de, amigos. Sí. Ya, si no hay un control sobre el miedo terrible, ¿no? Y sobre abrir los ojos y sobre despertar. Pues vamos a ver si seguimos aquí un rato en tu canal. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, amigos, pues buscaremos la manera, porque obviamente tenemos que exigir que nuestros impuestos se dediquen a que se nos beneficie. No podemos seguir creyendo algo que no sabemos si va a llegar y algo que se puede prevenir. Las enfermedades también se pueden prevenir y para eso pagamos impuestos, para mejorar nuestros servicios de salud. La educación se puede mejorar y para eso pagamos impuestos, para tener mejores escuelas. Y la guerra inminente también se puede prevenir haciendo foros y buscando la paz. Entonces, pues a exigir que nuestros dineros y nuestros impuestos se queden en donde se tienen que quedar, amigos. Que trabajen por ti. Exacto. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.